Sí, claro. Este mundo sería otro pedo. Mejoramos. No, pero sí, así... A ver, es que también ya hablamos de otro tema. Por ejemplo, si empiezas a crear embriones artificialmente creados, realmente son humanos reales, con los que puedas hacer experimentos, y que sufren y cuando terminan el experimento los matas, porque nunca fueron de nadie. Mira, según los animes que yo veo, no. Déjame terminar esta idea, nada así. De que el chiste es que la droga... en la sociedad donde estaban viviendo mal, el agua con droga se acababa y siempre estaban bien alterados. Y en la sociedad contenta y feliz, preferían tomar agua natural que el de la droga. Entonces habla de cómo un entorno desfavorable incita al abuso de drogas, de la inhibición de la realidad para poder estar disperso. Wow. Y se entiende un poco, o sea, sí se entiende cómo Estados Unidos... También hay un fenómeno ahí es la época, la etapa de la abundancia, de la posabundancia. O sea, y ahorita hay de sobra. Y entonces eso de andar de sobra abruma, ¿no? Me acuerdo. Wow, ¿se puede? O sea, ¿tienes tanto que ya no sabes en qué gastarlo o cómo? Un poco, pues, o de comida o todo, porque no existen estos fenómenos y me empezó a pasar así en un microcosmos. Ajá. Así, amigos de recursos escasos y amigos de muchos recursos, o sea, económicamente más pudientes. Los pudientes tengo más conocidos adictos a drogas que los de pocos recursos. Y es algo absurdo. Bueno, no absurdo, sino algo como contraintuitivo de que dices, a ver, de familias bien, de ingresos bien, sí, de todo. Sí. Hay más conocidos drogos que de mis compañeros de escuelas públicas. Sí. Del giro. Oye, yo de eso me di cuenta. Yo de eso me di cuenta justo cuando estaba en el Tecno. Yo nada más tenía un conocido que ya nos conocía a todos, que no nos drogamos, pero él sí, y no nos lo ofrecía. Y acá cuando brinco a la uni, un chorro de amigos de que... Mucho más común. ¿Quieres mota? Y yo te la traigo. Y o drogas más duras, incluso. O sea, pero no quise decirlo. Sí, no, digamos los nombres. No quise decir droga. Pero sí, drogas Harto bien cancelado. Entonces yo creo que, o sea, te digo, esto en microcosmos, de poder adquisitivo, de preocuparte en otro tipo de cosas, que tienes que preocuparte por tu supervivencia y porque tienes otras metas, estás concentrado en otras cosas, como ahorita es nuestro tercer mundo. No me gusta el término tercer mundo, ¿eh? No está cañón. La revolución, la Guerra Fría, pero el chiste es que estos países como nosotros, comparados con esa sobreabundancia de Estados Unidos, es el mismo, creo yo, microcosmos del fenómeno de que poder adquisitivo, con tus necesidades ya satisfechas, puedes empezar a pensar en este tipo de cosas o te agobia el qué hacer. Yo creo que... No sé si estoy llegando a algo. No, sí, pero sí te entiendo. O sea, justo porque en Estados Unidos también ya van a entrar como en un problema de... como este rollo de la inflación y creo que ya van a entrar en un problema de recesión. O sea, la economía de Estados Unidos está batallando durísimo también. Y la otra me salió un TikTok. Justo a la par de lo de TikTok. Creo que ya están en recesión, ¿eh? O sea, recesión son tres trimestres con PIB negativo. Y ya lo llevan. Entonces yo creo que ya técnicamente están en recesión. Pues mira, los economistas, los más listos, unos dicen hay que aumentar precios y hay que aumentar impuestos y hay que aumentar. Y hay otros que dicen, no, ya, así que se quede. Y hay otros que dicen, no, hay que bajarlo. O sea, se están debatiendo entre esas tres grandes ideas. Lo cual ninguna se me hace prudente porque creo que también México la va a llevar, ¿sí me explico? O sea, un tema como TikTok la va a llevar México como país porque aparte somos vecinos, güey, ¿sabes? Imagínate que sí logren banear TikTok. Y imagínate qué pasa si que se logre que en Estados Unidos la economía sea tan inestable que se tengan que emigrar ahora ellos para acá. Que ya está pasando, ¿sí me explico? ¿No se ha escuchado del fenómeno de gentrificación? Sí. Que está pasando en la Ciudad de México. Que, por cierto, gran momento viral. ¿No viste? El de una mexicana gritándole a una... If you're in Mexico, you have to speak Spanish. Or go back to your country. Y todo así de... No estoy soportando porque sí fue así como de... Wow, cachetada con guante blanco. Pero sentir orgullo de eso es... El esclavo queriéndose volver el amo, no intentando solucionar el problema, ¿no? O sea, no, pero a ver... Pero sí entiendo la ironía de lo que sí, pasó, digo, pero... al final del día es como cuánto mexicano va a Estados Unidos y lo que decían... Pasa, y son groseros, sí. Pero, o sea, también ves desde dónde viene. Sí. Ellos son vulnerables, van a buscar oportunidades, son un sector en el cual ni siquiera pueden hablar inglés, ¿sí me explico? Porque jamás han llevado inglés. Y los gringos aquí a fuerzas...
quieren como adaptarse, que nosotros nos adaptemos a ellos, ¿sí me explico? Y esa señora se veía que llevaba una carriola, tenía mascotas. O sea, sí me explico, como que ella ni siquiera es una desprivilegiada, al contrario, es muy privilegiada. Entonces era como de, güey, si estás en un país y se supone que tienes mayor educación, mayor nivel adquisitivo, mayor más cosas, pues te tienes que adaptar. O sea, el tema era como lo que tú estás diciendo, me da risa porque justo mucho latinoamericano opinó lo mismo. Pero, por ejemplo, los gringos que veían eso estaban... I was living it, ¿sabes? O sea, estaba como de... La pusieron en su lugar. Sí, como siempre se ha dicho eso, ¿no? De que si a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba neumonía. Y que esos fenómenos... Pero ahorita que tú dijiste, ¿qué pasaría si cancelan TikTok? No sé si sea algo negativo. No sé, tendría que investigar más de las repercusiones o que seguramente ya ha pasado fenómenos parecidos. Pero el hecho es que si realmente sumado a la cancelación de TikTok con creación de incentivos bien asignados, bien establecidos, que permitan la creación de un TikTok nacional. Por ejemplo, lo vi mucho cuando fue la reforma en 2020 de los impuestos a las plataformas digitales aquí en México, en donde empezaron a cobrarle ya IVA a Mercado Libre, a Airbnb, a Uber. Oh, sí. O sea, tenía sentido por acuerdos de la OCDE, creaba una competencia desleal e injusta porque las empresas extranjeras llegaban a México sin pagar impuestos, no dejaban retribución dentro del país, pero también si otras empresas nacionales tenían que participar, estaban en competencia desleal porque ellos sí tenían que agregarle ese margen de impuestos. Sí, claro. Entonces sus precios dejaban de ser tan competitivos como los extranjeros que se lo ahorraban. En esa forma yo veía qué padre en el sentido que favorezca la competencia pues más equitativa con empresas locales. Pero realmente no hay un Airbnb mexicano que le compita, no hay un Uber que le compita. Entonces realmente no incentivaba a la creación de competencia nacional, sino simplemente afectaba a los usuarios, a los conductores. O sea, afectabas a yo, usuario de Uber, y afectaste a los conductores. Afectaste a los usuarios de Airbnb y a los que rentan Airbnb. No afectaste tal cual fuertemente a Airbnb, porque simplemente Airbnb, Uber, Mercado Libre se lo pasó a los usuarios. Entonces no ganaste nada. Pero la creación de un buen incentivo en donde, digamos, gobierno, todos esos impuestos que se estén recolectando dentro de las plataformas digitales extranjeras se van a ir para un fondo de inversión para empresas tecnológicas locales en México que le compitan a estas empresas extranjeras y salga un Airbnb mucho más poderoso, más potente, porque el talento creo que hay en México, fácil. Pero ese mecanismo de fondos de inversión de riesgo no... O sea, que el gobierno pudiera crear esos incentivos para hacerle competencia. Entonces, al final, creo que si se hace de una forma correcta, si simplemente cancelas TikTok y ya ya se acabó el problema. No, va a surgir otro, va a surgir otra de otra forma. Se tienen que cambiar también los incentivos. Entonces, si acompañado de la cancelación de TikTok se crean incentivos distintos para que favorezca, hablando de México, se cree un TikTok mexicano, qué bonito. Si en Estados Unidos se cancela lo de TikTok, ahora quien va a espiar va a ser Facebook, que lo sigue haciendo. Que lo sigue haciendo desde hace varios años. O que surge una nueva. Entonces, o incluso una de Estados Unidos que haga mejores regulaciones o temas de offshore, de estar creando empresas para que no sean tan chinas. ¿Qué crees? Te voy a actualizar. A ver. Hola. Espérense, Bisbirige quiere dar una opinión. A ver, acércate, Bisbirige, que no salga tu cara. No, está muy chingón porque Guanajuato... Sí, Mentefactura y todo eso. No. Hablando de Uber, Guanajuato, el estado de Guanajuato... Así acaba de sacar una. Sí, hace poquito. ¿To Go? Ya se llama como movilidad y transporte To Go, que puede ser privado. Hace cuenta que homogeneizó tanto los taxis como los Uber. Y está una plataforma que sacó para que puedan trabajar y no pagar impuestos a Uber. A Uber. Sí, la comisión. Que la comisión se Oye, pero ¿y el tema cómo va a ser? Porque movilidad eran los super perritos. Por ejemplo, yo sabía que Uber ya tiene permiso, pero Didi no, ejemplo. Correcto. Entonces, si detenían un Didi, con todo y coche. ¿Y sabes cuánto cuesta? 30,000. A mí un Didi un día me contó que 40,000, no sé. Son como 30,
pero ¿Sí? dependiendo de los días que se queden en el corredor. Verde, qué Sí. asquerosidad. Sí. Pero ya con eso pueden manejar el tema de no pagues a la empresa extranjera, páganos nosotros gobierno. Sí, para que esa los comisión. impuestos se quede aquí. Ay, pero sí se queda aquí, porque ya ves cómo ¿Qué vamos vamos a a estar hacer bien con con la eso? desviación No, de sí, impuestos. sí se quedan. De que se quedan aquí, se quedan aquí. De que Pero sean el bien problema- aprovechados, pues ya quién sabe. Exactamente, ¿no? Y el Eso sí. problema, la infraestructura digital. ¿Quién sabe cómo Pues va a sí. estar ahí? Porque sí se ve bien. De que lo hicieron con ¿qué programa? Sí. Básico, Oigan, C++. este Bisbirige está. Sí. Ay, Bisbirige. Sí, hay que sacarlo porque sí es importante. No, pero Sí. sabes una cosa, que bueno que lo dices, porque justo yo ya te iba a decir así de, güey, pides mucho aquí en Sí, México, mucho. pues jamás, pero Por mira, eso, por qué eso. padre, qué mágico. Sí, ahora que sea competitivo, ¿no? Que el... Es que también sabes una Es cosa, un tema los taxistas profundo. se fueron por la vía rápida, agresiva, culerona No, y de no y el de es como mejorar el servicio. Exacto, no de mejorar, sino de volverse los más agresivos del mundo. Y entiendo, o sea, también entiendo de dónde viene. O sea, yo no sabía que una placa para ser taxista vale 500,000. Sí,